Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Qué alegría, estamos juntos. Tenemos la oportunidad de levantar un altar. ¿Cuántos han venido a levantar un altar de adoración? Amén. Pues vamos a ponernos en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dispuesto nosotros y nuestros corazones. Y hemos apartado este tiempo, el más importante, el mejor, la primicia de la semana, para estar en tus obras, en tus cosas, Señor. Papá, nosotros estamos cansados de lo que nos ofrece el mundo, ni siquiera los propios familiares a veces son más tropiezos que otra cosa. Y no venimos aquí huyendo, sino venimos a deleitarnos en la verdad, en la justicia. Jesús.
glorificamos, te exaltamos. levantamos tu Levantamos nombre, tu nombre en alto, Señor, tú grande eres tú, no hay eres nadie como imparable, eres el Dios de lo imposible. imposible, bendito. Tú eres santo, santo. Mi corazón, tú tienes el control.
Santo, Santo, como es bendito, todo Dios. Nos unimos hoy, Señor, y te cantamos, Señor. Nos unimos hoy, Señor. Él está por nosotros. Tú eres digno de suprema alabanza, tú eres Rey, tú eres Señor, eres el Altísimo, bendito, Queremos cantar de tu gran amor. Decirle al mundo que estamos apasionados, que nos dedicamos en tu presencia. Sí, Padre. Padre mío, bendito eres. Por mucho tiempo busqué la razón de vivir. En medio de mis preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos te guiarán por tu voz. Y Jesús, mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mis preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz, ahora veo, y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para
hecho por nosotros. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue a las 99 y por mí no puedo ganarlo ni perderlo. Tu amor siempre por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue a las 99, por mí. No puedo ganarlo ni perderlo. Tu amor siempre por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue a las 99 por mí. No puedo ganarlo ni perderlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sin condición alguna, nos amaste primero, aún sin merecerlo. Es por tu gracia, sublime gracia, que nos ha rescatado. Sigue, Señor, rescatando. Muéstranos dónde tenemos que echar las redes. Te adoramos, bendito Rey. Digno eres. A veces pensamos que no llega a la promesa. Es un Dios de milagro. Cuando menos te lo esperas, va a ir a sorprender. Hay muchos testimonios escritos de hermanos
Y nosotros tenemos tanta inquietud siempre. Pero quiero que descanses. Siempre tiene el control, porque desesperarme. Yo siempre tiene el control, porque atemorizarme. Yo siempre tiene el control. Voy a cuestionarle, aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Gracias porque soy bendecido, duermo tranquilo. Vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control, porque desesperarme. Siempre tiene el control, porque atemorizarme. Siempre tiene el control, porque voy a cuestionarle. Aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Vive tranquilo, hermano. Vive en paz. Dios siempre tiene el control. Bendecido, duermo tranquilo, vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. gracias, Señor, porque nada pasa desapercibido en nuestro ojos. Gracias porque tú tienes el control de todo lo que nos pasa en la vida, Señor. Oh, gracias porque podemos descansar en ti. Podemos confiar en ti, Señor. Aleluya, bendito. Bendito eres, Señor. Dios, aleluya. El Rey, Señor. Entramos en tu reposo, Señor. Descansamos en ti, Señor. Esperamos a escucharte a ti, Señor. Nos cuidamos de escuchar tantas voces que hay, que a veces quieren desviarnos. Escucha su voz, espérate en él. Y Él te dirá cuando tienes que moverte, cuando tienes que pararte. Gracias por este tiempo que nos ha permitido, Señor, abrir nuestra voz. Regalarte, Señor, nuestro tiempo, lo único que tenemos, nuestro tiempo. Y levantar este altar. Tenemos nuestros corazones ya bien preparados, bien labrados,
Queremos escuchar tu voz ahora, queremos recibir de ti el consejo, la palabra, el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana, que hoy es un día especial, es un día nuevo y lo celebramos, ¿no? Ya doy paso a nuestro pastor Miguel. Gloria al Señor. Vamos a pedir que pasen los jovencitos y vamos a orar por ellos para que vayan a la escuela dominical, para que los jóvenes también vayan creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Igual que Jesús crecía en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres, esperamos que nuestros jovencitos también crezcan en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Vamos a orar para presentar la palabra de Dios al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, porque tú eres un Dios inmutable. Y por eso tenemos la seguridad de la salvación, tenemos la seguridad de que no mientes, tenemos la seguridad de que tus promesas son fieles y verdaderas, Señor. Oh Dios, yo te quiero pedir que un día más tú puedas usarte de mí, Señor, y puedas traer tu palabra. Pero te pido que tú la unjas con tu Espíritu Santo y con poder, Señor. Que no sea solamente palabra de hombre, Señor, sino que sea la palabra que tú tienes en tu corazón para tu iglesia. Que tú puedas hablar a tu pueblo en esta mañana, Señor. Padre, te pido que prepares la tierra de nuestros corazones y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, a disponernos para recibir tu palabra, para que tu palabra no encuentre espinos o piedras que impidan, Señor, que tu palabra eche raíces en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si os acordáis, espero que sí, os acordáis. La semana pasada estuve diciendo que, o estuvimos viendo que la fe no es para cobardes. ¿Vale? Pues hoy vamos a ver otra característica importante de la fe. Y quiero aclarar, antes que nada, yo sé que lo sabéis, pero por si acaso, que yo no hablo por nadie en concreto. ¿Vale? Que de la misma manera que el domingo pasado no dicen que la fe no es para cobardes, porque yo crea que alguno de vosotros es cobarde, porque primero que no lo haría para darle a alguien, se lo diría personalmente, pero aparte, todos vosotros habéis demostrado a lo largo de vuestra vida que habéis retenido la fe a pesar de momentos difíciles en los que vuestra fe ha sido probada. Por eso sé que vosotros me entendisteis perfectamente cuando dije que la fe no es para cobardes. Bueno, pues hoy vamos a retomar la lista de los hombres de fe que vimos la semana pasada. Y vamos a ver otra característica, y es que la fe, además de no ser para cobardes, la fe no es para vagos. La característica de los hombres de fe que tuvieron todos ellos, aparte de no ser cobardes, es que no eran vagos. Todos fueron hombres y mujeres esforzados que trabajaron y lucharon para alcanzar la promesa y para que Dios pudiera usarse de ellos. Porque la fe a veces equivocamos el concepto y pensamos que la fe es algo pasivo de yo creo y por tanto me siento en el sofá y espero a que Dios obre. Pero la fe no funciona de
tiene que llevarnos a actuar, a luchar, a esforzarnos para obtener la promesa. Vamos a ver, como la semana pasada, prácticamente los mismos hombres de los que hablamos la semana pasada, aunque terminaré con otros que no están en la lista de los grandes hombres de fe. El primero que vimos, no sé si os acordáis, es de Noé. Es Noé, hablamos de Noé y vamos a recordar lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 7, hablando de Noé, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Daros cuenta de lo esforzado y trabajador que tuvo que ser Noé para construir un arca de grandes dimensiones. Daros cuenta que el arca de Noé no tenía la forma de barco como a veces se ve en las películas o en los dibujos animados. El arca no tenía forma de barco, el arca era un prisma rectangular que medía 150 metros de largo por 25 de ancho y 15 metros de altura. Pero además, en cada piso, cada uno de sus 3 pisos que tenía el arca, esos pisos estaban compartimentados para poder albergar a su familia, a todos los animales que tenía que llevar, que no es una pareja de cada uno de ellos. De muchos de ellos tuvo que llevar 7 parejas. Y no solamente las personas y los animales, sino que tenían que llevar el alimento para todos ellos. Porque entre unas cosas y otras, estuvieron metidos en el arca alrededor de un año. Cuando pensamos en la construcción del arca, tenemos que tener en cuenta que el trabajo y el esfuerzo se multiplican porque tenían que construirla casi sin herramientas y sin vehículos de transporte. Cuando cortaban un tronco, tenían que, entre padre e hijo, llevar el tronco al lugar donde estaban construyendo el arca. Así que imaginaros el tremendo esfuerzo y el tremendo trabajo que le supuso tener que construir ese arca de, ya digo, 150 metros de largo por 25 metros de ancho y 15 de alto. Tanto trabajo le ocasionó que tardó alrededor de 100 años en construir el arca. Y fueron 100 años de mucho trabajo. Pero para colmo, por si no era suficiente el trabajo y el esfuerzo que le supuso creer en Dios, que le supuso tener fe en Dios, que además durante todo este tiempo, como vimos la semana pasada, él no dejó de anunciar el juicio de Dios, intentando que alguien más se salvara, aparte de su familia estrecha. Él estuvo durante estos 100 años de trabajo anunciando que el juicio de Dios estaba por llegar. Noé fue un buen ejemplo, fue un ejemplo tremendo de que la fe no es para vagos. La fe, aunque se basa en creer, no se limita a creer, porque los demonios también creen. Hay que actuar, hay que trabajar, hay que obedecer y luchar por obtener las promesas de Dios. Por eso, aunque las promesas las obtenemos por pura gracia, Pablo le recomienda a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Aunque la gracia no cuesta nada, económicamente hablando, ni podemos hacer nada por merecer la gracia, sí tenemos que esforzarnos en la gracia. Os voy a poner un ejemplo porque a veces no entendemos bien el concepto de soberanía. Si yo le digo a mi hija,
le decía, porque ahora ya con la edad que tiene y con 3 hijos no sé lo que haciendo, si yo le decía a mi hija, si apruebas todo el curso te voy a comprar una bicicleta, ¿quién es el dueño del dinero? Yo. ¿Quién gasta el dinero como quiera? Entonces nos dice, yo soy soberano de la administración del dinero. Pierdo soberanía al decirle a mi hija que si se esfuerza y aprueba el curso le voy a regalar una bicicleta. No pierdo soberanía sobre mi dinero, pero condiciona el regalo de la bicicleta a que ella se esfuerce. ¿Entendemos? Creemos en un Dios absolutamente soberano, pero precisamente en esa soberanía que Él tiene ha condicionado las promesas a que nosotros hagamos, obremos, como en este caso de Noé. El mundo fue condenado por la fe o por el esfuerzo que provocó la fe de Noé y construyó el arca. Porque evidentemente Dios no iba a destruir a toda la raza humana. Si seguimos en la lista de hombres de fe que encontramos en Hebreos 11 y que vimos la semana pasada, nos encontramos con Abraham. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 8. El autor de la carta, hablando de Abraham, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y ahora vamos a leer el versículo 13. El 13 dice: en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham no solo demostró, como vimos la semana pasada, que la fe no es para cobardes, sino que también demostró que la fe no es para vagos. Porque siendo ya anciano, con 70 años, tuvo que empaquetar su casa. La casa donde había vivido esos 70 años. Y salir a la aventura. Porque Dios no le dijo: mira, vete hacia la ciudad de Nínive, o vete a la ciudad de Jericó. Le dijo: sal a la tierra que yo te mostraré. Y él empaqueta toda su casa, lo carga todo sobre camellos, sobre carros, y una vez todo empaquetado, se lanza a la aventura, a caminar por el desierto sin saber a dónde Dios lo iba a llevar. Pero la aventura, ¿sabéis?, no le duró una semana. La aventura de Abraham no les costó un mes alcanzar. La aventura a Abraham le duró toda la vida. Porque como hemos leído en este último versículo, en el versículo 13, él fue de acá para allá a lo largo de toda su vida, porque él no recibió lo que se le había prometido. Él no recibió la tierra, sino que la miró de lejos, creyéndolo, pero sin recibirlo. Os digo muchas veces que lo que leemos en la Biblia parecen historias muy bonitas, porque no las hemos tenido que vivir nosotros. Pero para entender mejor la gravedad de lo sucedido o la dureza de la experiencia que tuvieron que vivir los protagonistas de las historias bíblicas, no hay nada mejor que intentar ponernos en la piel de lo que tuvieron que vivir. Y si nos ponemos en la piel de Abraham, podemos darnos cuenta de la dureza, de la extrema dureza de la experiencia que tuvo que vivir Abraham. Abraham, un hombre de 75 años, recibe el encargo de la parte de Dios de salir de su tierra y de su parentela para ir a una tierra desconocida que Dios no le revela. Abraham cree en Dios y empaqueta toda su casa.
No sé vosotros, pero bueno, creo que todos los que estáis aquí, pero de los que me estáis escuchando por internet, no lo sé cuántos habéis hecho mudanza. Yo de recién casado hice muchas mudanzas. Y sé el trabajo que esto conlleva. El tener que empaquetar toda una casa conlleva mucho trabajo. Bueno, pues Abraham no es que tuviera que hacer una mudanza. Abraham tuvo que vivir el resto de su vida en una permanente mudanza, porque no tuvo la tierra definitiva, fue de acá para allá. Por eso Abraham es un claro ejemplo de que la fe no es para vagos. Definitivamente creer a Dios y en Dios, porque no es lo mismo creer a Dios que creer en Dios. Te digo que los demonios creen en Dios, pero tienen. Pero nosotros se supone que creemos en Dios y creemos a Dios. Creemos que lo que Dios dice es verdad. Pues creer en Dios y creer en Dios implica siempre trabajar para a veces incluso morir sin ver la promesa, como le ocurrió a Abraham. Pero aunque muramos sin ver la promesa, tenemos que seguir trabajando todos los días por y para ver el cumplimiento de la promesa. Esto es algo que a veces no se entiende bien. Aunque Dios no me vaya a dar lo prometido, yo tengo que vivir toda mi vida como si fuera a alcanzar lo prometido. Os voy a poner un ejemplo que viví de joven. Porque os cuento ejemplos de mi vida porque no conozco ninguna vida mejor que la mía. Cuando yo era jovencito y mi padre abrió una iglesia en Valencia, el día de la inauguración nos visitó un pastor de Amposta y pues invitó a un cuñado que vivía en Valencia. El cuñado vino. Este hombre tenía 50 y tantos años. Ellos son descendientes de una de las primeras familias que se convirtieron en España. Si no recuerdo mal, creo que eran sus padres o sus abuelos, no me acuerdo. Trabajaron en las minas de Águila y pues ahí hubo mucha inmigración, muchos ingleses que fueron a trabajar a la mina y algunos de ellos eran cristianos y predicaron a los trabajadores españoles. Y una de las primeras familias que se convirtieron era la de esta familia. Y este hombre se convirtió en la iglesia que mi padre abrió y nos dijo: de todos mis hermanos yo soy el único que no me convertí al Señor hasta ahora. Mi madre estuvo orando toda su vida y murió sin ver que yo me había convertido. Al final me he convertido. No sabemos si Dios nos va a dar lo prometido en vida. Algún día lo sé que lo recibiré. Y por eso yo tengo que vivir y trabajar y esforzarme y luchar por conseguir la promesa que Dios me ha dado, aunque nunca la vaya a recibir. Y esto es lo que hizo Abraham. Abraham empaquetó toda su casa y fue de aquí para allá con la casa empaquetada toda su vida sin alcanzar el cumplimiento de la promesa. Pero ¿sabéis por qué tenemos que luchar aunque no veamos el cumplimiento de la promesa? Porque si vivimos de esa manera, moriremos habiendo cumplido el propósito de Dios para nuestra vida. Por pequeño que sea el logro a ojos humanos, si el logro ha sido la obediencia al propósito de Dios, a ojos de Dios, esto es lo que verdaderamente importa. Habremos alcanzado el logro, el objetivo de cumplir el propósito de Dios. Por eso la fe no es para cobardes ni para vagos, porque el propósito de Dios siempre implica valor. Cumplir el propósito de Dios siempre implica trabajo.
Por eso la fe no puede ser para vagos ni para cobardes. Vamos a seguir con el siguiente hombre mencionado por el autor de la carta a los Hebreos en los versículos 24 y 25, donde cita a Moisés. Y ya vimos la semana pasada que Moisés demostró valor. Pero hoy vamos a ver que no solamente demostró valor, sino que demostró que era un hombre esforzado. Vamos a leer en los versículos 24 y 25 de Hebreos 11, donde dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés fue un hombre de fe, pero no tuvo una fe que le llevó a acostarse en una hamaca tomando el sol en los jardines del palacio de Faraón, esperando que la promesa de Dios se cumpliera en su vida. De alguna manera, él sabía que Dios lo había escogido como libertador de su pueblo, pero él no se acostó en una hamaca a esperar el cumplimiento. La fe que tuvo Moisés le llevó a preferir ser considerado hijo del pueblo de Israel que no nieto del faraón, con todas las comodidades que el ser nieto de faraón conllevaba. Él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, y el maltrato no era unos simples latigazos y ya está. El maltrato era trabajar como esclavo. Por lo que vemos claramente que Moisés es otro ejemplo clarísimo de que la fe no es para vagos. Hacía falta no ser vago para preferir sufrir como esclavo con el pueblo de Dios antes que vivir a cuerpo de rey en la corte del faraón. Pero Moisés no solo demostró no ser un vago en esta ocasión. Moisés demostró ser esforzado a lo largo de toda su vida. Porque recordáis lo que Moisés estaba haciendo cuando tuvo la revelación de Dios en la zarza. ¿Os acordáis de qué es lo que estaba haciendo Moisés? Pues si no os acordáis, lo vamos a leer en Éxodo capítulo 3, versículos 1 y 2. Después volveremos a Hebreos 11. Éxodo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Cuando Dios se le aparece en la zarza a Moisés, Moisés no estaba descansando acostado en la fresca hierba a la sombra de una palmera. Moisés estaba apacentando, es decir, estaba pastoreando, cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Pero ¿sabéis? Moisés no las apacentaba, no las pastoreaba en un corral o en el jardín de la casa de su suegro. No. Moisés tuvo que llevar las ovejas de su suegro por el desierto. Imaginaos, cruzar con todo un rebaño de ovejas por el desierto hacia un oasis. Esto no era tarea fácil, pero menos a la edad en la que lo estaba haciendo. Vamos a ver qué edad tenía Moisés cuando tuvo su encuentro con Dios. Vamos a irnos ahora al libro de los Hechos, capítulo 7, porque Esteban, en su defensa, marca claramente las etapas de la vida de Moisés. Hechos, capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, no solo en palabras, en obras también.
Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Qué edad tenía Moisés cuando fue a visitar a sus hermanos? 40. Pero se le apareció Dios a Moisés recién salido de Egipto. Pues no. Después de salir de Egipto, Moisés conoce a su mujer Séfora y a su suegro Jetro. Después de vivir un tiempo en casa de Jetro, Séfora se queda embarazada y da a luz un hijo. Y al cabo del tiempo da luz a otro hijo. Y pasados unos años, tiene Moisés su encuentro con Dios. Así que vamos a ver cuántos años pasaron desde que Moisés salió de Egipto hasta que tuvo su encuentro con Dios. Vamos a seguir leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 7. Ahora vamos a leer los versículos 29 y 30. Dice Esteban, hablando de Moisés, en Hechos 7, 29 y 30. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos, evidentemente su esposa Séfora. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Es evidente que desde que salió de Egipto hasta que Moisés tuvo su encuentro con Dios en la zarza, habían pasado otros 40 años. Así que sumando estos 2 periodos, los periodos de tiempo en los que Moisés vivió en el palacio de Faraón y el periodo de tiempo que él vivió en el desierto, Moisés tenía ya 80 años. Es decir, imaginaros un ancianito de 80 años cruzando el desierto, apacentando las ovejas de su suegro. A lo largo de toda su vida, Moisés fue un hombre trabajador, un hombre esforzado, ya que con 80 años, había que tener ganas, con 80 años, de cruzar el desierto en busca de un oasis para que las ovejas de su suegro pudieran comer y pudieran descansar. Por eso digo que Moisés no solo demostró no ser un vago al preferir ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés a lo largo de toda su vida fue un hombre esforzado. Si no conoces bien la Biblia, quizás pienses que en la época de Moisés los hombres vivían muchos años y que por eso Moisés todavía tenía fuerzas. Tenía fuerzas suficientes para trabajar, porque aunque tuviera 80 años, a lo mejor era como para nosotros tener 40. Pero vamos a ver cómo esto no era así. En tiempos de Moisés, los hombres y las mujeres vivían exactamente lo mismo que nosotros. Incluso quizás un poco menos. Porque hoy en día, por los avances de la medicina, la media de edad de fallecimiento ha subido bastante. Quiero por favor pediros que abráis la Biblia en el Salmo 90. Abrid vuestras Biblias. Si es una aplicación del móvil, no sé si lo pondrá. Pero si tenéis la Biblia del papel, buscad el Salmo 90. Y quiero que leáis el título del Salmo 90. ¿Qué dice el título? ¿Alguien lo puede decir? La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Pero no dice nada más. Oración de Moisés, varón de Dios. Oración de Moisés, Varón de Dios. Es decir, ¿quién es el autor del Salmo 90? Moisés. Moisés. Vamos a ver qué dice Moisés en este salmo. En el versículo 10 dice: los días de nuestra edad, esto lo está diciendo Moisés, el que con 80 años estaba cruzando el desierto llevando las ovejas de su suegro. Dice, la edad de los días de nuestra edad son 70 años. ¿Cuántos dice que son? 70. 70 años, igual que ahora.
Incluso, ya digo que ahora vivimos un poquito más, tenemos un poquito más de esperanza de vida. Pero sigamos leyendo lo que dice Moisés. Moisés dice, si en los más robustos son 80, ¿qué edad tenía él cuando estaba cruzando el desierto? 80. Si en los más robustos son 80, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volan. Es decir, él todavía no era un siervo de Dios cuando él estaba cuidando de las ovejas de su suegro. Era un hombre como otro cualquiera. Y dice que todos los que pasan de 70, cuando en los más robustos llegan a 80, su fortaleza es molestia y trabajo. Es decir, con toda su ancianidad, él seguía trabajando a pesar de los achaques que pudiera tener por la edad. Es verdad que luego Dios hace un milagro, porque Dios le dice que liberta al pueblo de Israel con esa edad y lo lleva por el desierto 40 años más. Es decir, que Moisés, quien había dicho que la edad del hombre son 70, vive 120 años. Pero en este momento todavía él no había recibido el llamado de Dios. Pero sin haber recibido el llamado de Dios, él era un hombre esforzado, un hombre trabajador. Porque Dios no se fija en los bajos. Vamos a ver, vamos a seguir viendo y nos damos cuenta cómo realmente Dios quiere que seamos esforzados. No solamente valientes, sino también esforzados. El siguiente en la lista de Hebreos 11 que vimos la semana pasada fue Josué, pero hoy no quiero entretenerme con él, aunque es evidente que tampoco era un vago, dado que la fe le llevó a conquistar la tierra prometida y repartirla entre las tribus de Israel. Además, cuando Dios se revela a Josué y lo llama, le pidió dos cosas muy importantes que citamos la semana pasada. Dios le pide dos cosas a Josué. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Las dos cosas fundamentales para la fe. Son dos características imprescindibles si queremos ser personas de fe. El autor de la carta a los Hebreos cita, sin explicar nada de ellos, a un grupo de personas considerados como héroes de la fe. Pues de todos ellos quiero entresacar uno, para no alargarme, dado que quiero que veamos que es otros hombres que no están citados aquí, demostraron también que eran hombres esforzados. Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Quiero detenerme en el primero de la lista, Gedeón, porque es muy buen ejemplo acerca de lo que estamos meditando en este día, de que la fe no es para vagos. Porque Gedeón es un claro exponente de que la fe no es para vagos. Pero para entender mejor por qué estoy diciendo esto de Gedeón, necesitamos conocer su historia. Así que vamos a ver la situación de Israel en tiempos en los que Gedeón todavía no era nada. Era uno más del pueblo de Israel. Jueces capítulo 6, versículos 2 al 4. Vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 2 al 4, donde dice: como la mano de Madián los oprimía a los israelitas, cada vez más los hijos de Israel, por temor a los madianitas, fijaros lo que hicieron. Se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Qué es lo que hacían los israelitas?
Se hicieron cuevas. ¿Pero para qué hicieron cuevas? ¿Para proteger los bienes, la bendición que Dios les había dado? No. Se hicieron cuevas para esconderse y protegerse ellos. Cuando los atalayas o vigías veían de lejos venir a los enemigos, en vez de esforzarse por proteger las cosechas y sus ganados para tener algo de comida, ellos, como ratas cobardes, corrían a esconderse, dejando toda la bendición de la cosecha en manos de sus enemigos. Así que, como dice el versículo 6, se empobrecían. Pero todos los israelitas eran vagos cobardes. Todos eran vulgares ratas cobardes que se escondían cuando el enemigo llegaba. No. Había un solo hombre que en medio de la adversidad se esforzaba por proteger la bendición de Dios que suponía la cosecha. En medio de todos los cobardes había un valiente que se caracterizó por su fe, porque como dije la semana pasada, la fe no es para cobardes. Y en medio de tanto vago que preferían esconderse ellos, en vez de esforzarse en esconder y proteger la cosecha de Dios, había un hombre esforzado y trabajador que se caracterizó por su fe. Porque como estamos viendo hoy, la fe tampoco es para los vagos. Vamos a leer unos versículos más adelante en Jueces capítulo 6, versículos 11 y 12. Nos sigue relatando el autor de este libro. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Gedeón su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando se les apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. En medio de tanto cobarde como había en Israel y en medio de tanto vago, había un hombre que estaba trabajando para proteger la cosecha que Dios le había dado. No le importaba el peligro que pudiera estar corriendo. Él tenía que esforzarse por proteger la bendición que había recibido de Dios. Ese hombre se llamaba Gedeón. Además, ¿os acordáis de qué es lo que Dios le pidió a Josué cuando tuvo que suceder a Moisés? Dios le pidió a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Y cómo era Gedeón según las palabras de Dios? Porque el ángel de Jehová es Dios. Porque no dice un ángel de Jehová, habla de el ángel de Jehová, que es Dios. ¿Cómo era Gedeón en palabras de Dios? Gedeón era un hombre esforzado y valiente. Estas son las dos características que todo hombre de fe debe tener, porque la fe ni es para cobardes ni es para vagos. Hemos visto que todos los israelitas eran cobardes y vagos menos uno, menos Gedeón. ¿Y a quién llama Dios para que le sirva como libertador, gobernante y juez? ¿A uno de los vagos que había o al hombre esforzado y valiente? Evidentemente Dios llama al hombre esforzado y valiente. ¿Y por qué llama Dios a los hombres esforzados y valientes? Porque todos los encargos que Dios hace, y esto es importante que lo tengamos siempre claro, todos los encargos que Dios hace requieren mucha fe. Y la fe no es para cobardes ni para vagos. La fe es para los hombres y mujeres esforzados y valientes. Hoy, para terminar, vamos a ver qué es lo que estaban haciendo 5, casi la mitad, 5 de los 12 apóstoles de Jesús, cuando fueron llamados por Jesús. Vamos a leer en
primer lugar, Mateo capítulo 4, versículos 18 al 21. Y podéis ya dejar Hebreos 11, que no vamos a volver ya a Hebreos 11. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 21, nos relata el llamamiento de 4 de los 12 apóstoles. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 21 dice: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Yo quiero que nos demos cuenta que Jesús podía haberlos llamado a cualquier hora del día. Podía haber elegido una hora a la que no estuvieran trabajando. Pero es curioso, Dios siempre llama. Gedeón estaba trabajando. Moisés estaba trabajando. Y aquí, a los que llaman, estaban trabajando. ¿Qué estaban haciendo Pedro y Andrés cuando los llamó Jesús? Estaban en ese momento echando la red en el mar. Estaban en plena faena. No estaban ociosos. No estaban paseando por el mar de Galilea haciendo turismo. Pedro y Andrés eran hombres esforzados y cuando no estaban aprendiendo a los pies de Juan el Bautista, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista antes de ser discípulos de Jesús, por lo menos Andrés, ellos cuando no estaban siguiendo a Juan, escuchando a Juan, estaban trabajando. La fe no les llevó a ser vagos. Y si alguien quiere vivir de la fe, ese no es el propósito. Evidentemente, dice la Escritura: no pongas bozal al buen que trilla, y también dice que el obrero es digno de su salario. Si uno trabaja sirviendo a Dios, tiene derecho a vivir de su servicio a Dios, pero debe de trabajar. No me refiero ya en trabajo secular. Si estás sirviendo a Dios y tienes y puedes servir a Dios a tiempo completo, tienes de verdad que estar trabajando. Porque la fe no es para vagos. El servir a Dios no es una excusa para ser vago. ¿Sabéis? Nuestro apóstol Daniel, cuando abrió las obras de rehabilitación, él de acuerdo una vez nos comentaba que él se daba cuenta que la gente se había convertido cuando los veía en el campo trabajando. Mientras no estuvieran en el campo trabajando, es que no se habían convertido. Después de llamar a Pedro y a Andrés, hemos visto que llamó también a otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan. Estos dos estaban tumbados en la arena tomando el sol. Jacobo y Juan tampoco estaban haciendo el vago ni descansando cuando Jesús los llamó. Ambos estaban remendando las redes para poder seguir pescando. No era que por hobby estaban haciendo redes, estaban arreglando las redes, su herramienta de trabajo para poder seguir pescando. Y el quinto y último discípulo que vamos a ver es Mateo. Vamos a leer en Mateo capítulo 9, versículo 9, donde el propio Mateo relata lo que él estaba haciendo cuando fue llamado por Jesús. En Mateo 9:9, Mateo nos relata y dice: saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Mateo no estaba en casa descansando viendo la tele. Mateo, cuando fue llamado por Jesús, estaba trabajando. Es verdad que no era un trabajo bien visto por la sociedad judía, porque él era un publicano. Él cobraba impuestos.
para el Imperio Romano, pero era su trabajo. Y cuando Jesús lo llama, no es ya cuando había terminado la recaudación y estaba él tranquilo en su casa. Cuando Jesús lo llama, él estaba trabajando. En resumen, los discípulos de Jesús fueron llamados por Jesús cuando estaban trabajando, porque Jesús los iba a llamar a realizar una gran obra de fe. Y como la fe no es para vagos, Jesús los llamó estando en medio o en plena realización de su trabajo. Además, quiero recordar qué es lo que Jesús le pidió a sus discípulos que debían de orar. ¿Os acordáis? En cierto momento Jesús les dice que deben de orar por algo. Vamos a ver qué es lo que cuál es ese algo que Jesús le dice a sus discípulos por lo que deben de orar. Vamos a ver en Lucas capítulo 10 y versículo 2. Lucas 10, 2. Jesús les dice a sus discípulos: la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Por eso pedidle al dueño de la mies, le está refiriendo a Dios, que mande obreros a su mies. Jesús dijo que debían de orar, y nosotros también debemos de orar para que Dios envíe obreros a su mies. Daros cuenta que no hay que orar para que Dios envíe espectadores o animadores a la mies. Tenemos que orar para que Dios envíe obreros a su mies. Dios no quiere vagos en su reino. Por eso la fe no es para vagos. Dios quiere que trabajemos. Dios quiere que estemos activos. Dios quiere que seamos esforzados y valientes, porque no hay lugar para vagos en el reino de Dios. Que Dios os bendiga. Y si alguien que me está escuchando no le ha entregado todavía su corazón a Jesús, pero cree que es lo suficientemente esforzado para seguir a Jesús, ahora es un buen momento para dejar lo que estés haciendo y cierra por unos momentos tus ojos y repite la oración que voy a hacer. Pero si crees que no eres lo suficientemente esforzado para seguir a Jesús, no pasa nada. Haz también la oración, porque Jesús es el que nos da las fuerzas para seguirle. Jesús es el que nos ayuda para ser esforzados y valientes. Jesús nos da las fuerzas cuando ya no tenemos fuerza. Así que vamos a orar. Recibe a Jesús en tu corazón y podrás experimentar la fortaleza de Dios en tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me has dejado claro que tengo que esforzarme y ser valiente. Yo te pido que tú entres en mi corazón, que tú me perdones por todos mis pecados, que me limpies y que tú tomes el control de mi vida para que yo pueda ser esforzado y valiente. Dame las fuerzas cuando yo no tenga. Sosténme cuando yo vaya a caer. Yo te pido que tú me ayudes a seguirte. Ayúdame a renunciar a mi vida para que tú puedas vivir en mí. Ayúdame a ser verdaderamente esforzado y valiente desde hoy y para siempre, y que tú reines en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, te invito a que busques una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque formamos un cuerpo. Todos debemos ser miembros del cuerpo. No podemos vivir nuestra fe, no podemos vivir el cristianismo de manera aislada. Pero si no has hecho la oración, no dejes de hacerlo. Acepta a Jesús en tu corazón y arrepiéntete de tus pecados, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Y ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, podéis venir a visitarnos a la calle Río Júcar, número 19 bajo,
del barrio de los Dolores de Cartagena. Las reuniones son los domingos a las 11 de la mañana. Aunque quiero avisarte que el domingo próximo no tendremos reunión presencial, sino que nos uniremos a la iglesia del puerto de Sagunto a través de Facebook. Yo en esta página donde nos estás viendo pondré el enlace donde puedas unirte al culto. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar iglesiagenesis.giglofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas, todo junto, sin espacios, sin guiones. .giglofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga grandemente y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.